Tengan muy buenas tardes, querida concurrencia. El día de hoy, el tema que nos ha tocado disertar es las transmisiones CVT. ¿Ya? Básicamente, una transmisión CVT, podríamos decir que tiene una característica importante con tiene una diferencia con una transmisión automática convencional. A ver, vamos a comenzar con una pregunta al público. ¿Cuál será la diferencia entre una transmisión CVT y una transmisión automática convencional? ¿Cómo me puedo dar de cuenta? ¿Cómo me puedo dar de cuenta? Resulta que viene el carro a mi taller, ¿no? Resulta que viene, ¿y cómo me doy de cuenta si es una transmisión automática convencional o es una transmisión automática CVT? Les lanzo la otra pregunta más. ¿Qué será una transmisión CVT? A ver, al público, vamos a participar. Hoy día en el curso hemos venido a dialogar, a conversar, no podemos estar calladitos. Voy a preguntar a cada uno. A ver, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. ¿Cuál será la diferencia entre una transmisión automática convencional y una transmisión CVT? La transmisión CVT tiene una transmisión variable, no tiene así definitivamente una relación, sino es variable, ¿no? Con un tipo de correa. Ya, ¿y una transmisión automática convencional? Bueno, ese ya trabaja con lo que son los engranajes planetarios, ¿no? Gracias a la CVT es con un tipo de correa. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con dos videos. ¿Ya? Primero vamos a ver el temario, qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en estas 2 horitas que tenemos, ¿no? El contenido de una transmisión CVT, básicamente CVT me indica que es una transmisión variable continua. El contenido, ¿qué es lo que vamos a llevar el día de hoy? Vamos a ver la descripción del sistema, manejo correcto de la transmisión CVT, mantenimiento e inspección del aceite de la CVT y cambio de aceite de la CVT programado. Les había hecho una pregunta, ¿qué es una transmisión CVT? Como el nombre lo dice acá, CVT, me está indicando que es una transmisión variable continua. Vamos a ver 2 videos, les voy a mostrar 2 videos. El primer video vamos a observar y vamos a ver la descripción de una CVT. Presentación de la Hiper CVT. En vez de engranes convencionales, una CVT transmite la potencia por medio de 2 poleas y una banda de acero que corre entre ellas. Una polea recibe el torque generado por el motor y la otra polea transmite el torque de impulsión a las ruedas. La relación de velocidad varía continuamente al cambiar el ancho de las poleas. De esta forma, se logran cambios continuos en la relación de velocidad, desde baja hasta alta velocidad. Esta gráfica compara el desempeño de transmisión de potencia entre una transmisión automática y una CVT. En una transmisión automática, los cambios de velocidad se generan por medio de engranes, resultando en pérdidas de torque de impulsión cuando la transmisión hace un cambio. Además, debido a que los cambios de velocidad se realizan en forma escalonada, el choque del cambio también se presenta. En contraste, una CVT varía los cambios de velocidad continuamente. Debido a que no existe pérdida del torque de impulsión y choque de cambio, una CVT mejora la economía de combustible y proporciona un desempeño de manejo suave y
potente. Su salida de potencia suave y continua permite aprovechar eficazmente la potencia del motor. Estas estupendas características convierten a la CVT en una transmisión ideal. Nissan ha equipado al March y al Cube con la N-CVT, lo cual ha sido muy apreciado por los clientes. Actualmente, las CVT se usan en muchos vehículos, no solo por armadoras japonesas, sino también por fabricantes europeos de vehículos. A pesar de ser considerada una transmisión ideal, la CVT tiene todavía una desventaja. La cantidad de torque de impulsión que puede transmitir es limitada, ya que un componente como la banda de acero es comprimida entre las caras de las dos poleas. Hasta hace poco, un motor de 1.6 litros era considerado el límite superior para la aplicación de la CVT. Nissan ha superado actualmente esta barrera al aplicar sus tecnologías únicas de vanguardia para desarrollar la Hyper CVT, la primera CVT en el mundo capaz de soportar el elevado torque generado por un motor de 2 litros. Para poder transmitir confiablemente el elevado torque producido por un motor de 2 litros, una mayor presión debe ser aplicada a las poleas que comprimen la banda de acero. También es necesario una banda con elevada durabilidad, suficiente para soportar el incremento en la presión de las poleas. Para la Hyper CVT, Nissan ha desarrollado una nueva bomba de aceite capaz de generar mayor presión hidráulica, así como un nuevo sistema de control hidráulico a alta presión que actúa con mayor precisión. El sistema de control aplica alta presión hidráulica para comprimir la banda cuando un elevado torque tiene que ser transmitido y reduce la fuerza de compresión para transmitir menor torque. Este preciso control evita desperdicios en el uso de la energía. Como resultado, la Hyper CVT es capaz de ofrecer alta confiabilidad junto con mayor economía de combustible. Para lograr mayor durabilidad, Nissan adoptó una banda de acero de alta resistencia, que es más ancha que una banda convencional. Además, un convertidor de torsión que se acopla a bajas velocidades también es incorporado. Estas avanzadas tecnologías producen numerosos beneficios, incluyendo un desempeño de manejo suave y continuo, potente aceleración con amplia potencia de reserva, y una mejora del 20% en la economía de combustible comparada con vehículos de transmisión automática convencional. El uso de un convertidor de torsión proporciona una amplia capacidad para subir, facilitando el arranque cuesta arriba y estacionar el vehículo en un garage. El frenado automático con motor también se obtiene. Se aplica constantemente un óptimo frenado con motor de acuerdo a la velocidad del vehículo y al grado de inclinación. Esto permite al conductor mantener la transmisión en la posición de conducción cuando se va cuesta abajo, sin necesidad de cambios constantes o frenar. Y para mayor placer al manejar, una modalidad de 6 cambios manuales también está disponible. Una mejora del 20% en economía de combustible combinada con un desempeño de manejo suave y potente. Estas son algunas de las características sobresalientes de la Hyper CVT, una transmisión ideal desarrollada por Nissan. Ok. Habíamos visto en el primer video, fíjense, la diferencia entre una transmisión automática convencional y una transmisión automática CVT, ¿no? La gran diferencia que tiene es prácticamente que en una transmisión CVT, ¿qué es lo que tenemos? Dos poleas y una banda de acero. Ya esa es la diferencia, ¿ya? Y por supuesto que en una transmisión automática convencional encontramos que el tren hemicicloidal, que eso lo diferencia de una CVT, ¿no? Ahora, en el video habíamos indicado también, o habíamos visto que prácticamente por la década del 2000, ya finalizando la década de los 90, esta transmisión CVT se incorpora ya en Japón, ya en los países asiáticos, específicamente en Japón, ¿ya? Y
acá la tecnología de la CBT acá a Bolivia llega aproximadamente en 2009. ¿Ya? Entonces, estamos en este momento los talleres ya teniendo este tipo de tecnología de la transmisión CBT. En este primer video habíamos visto que tiene una limitante, ¿verdad? En su primera etapa de la transmisión CBT, que el limitante era que solamente se podría fabricar hasta 1600 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver otro video en el cual prácticamente ya es una transmisión CBT mejorada. La nueva Xtronic CBT, ¿no? La tecnología que actualmente está manejando Mixar. Acá estamos viendo la diferencia entre una transmisión automática convencional y que tiene el tren epicicloidal y una transmisión CBT que prácticamente tiene dos poleas, ¿ya? Que varían sus radios con una banda de acero que impulsa cada polea. Ahí estamos viendo la diferencia, ¿no? Les había preguntado cuál es la diferencia entre una transmisión convencional y una transmisión CBT. Ya esto lo vamos a explicar más adelante, pero fíjense qué es lo que sucede con una transmisión CBT. Tiene una eficiencia en el consumo de combustible. Esta es la nueva generación de transmisión CBT. Beneficios: mejor ahorro de combustible de un 10%, mejor aceleración desde la partida, mejor respuesta, operación silenciosa en velocidad crucero. Seducción de la fricción aproximadamente un 40%, ¿no? Bajo nivel de aceite, baja viscosidad del aceite, bomba de aceite más pequeña. Ya aquí estamos haciendo una comparación de una CBT. Van a ver acá dos triángulos, una CBT, la convencional, y la que actualmente se está comercializando por Nissan, ¿no? Podemos observar en la partida, antes teníamos problemas con la CBT convencional, que le costaba partir. Hoy en día la CBT ya prácticamente ha superado ese obstáculo, ¿no? Tranquilamente se puede partir con normalidad. El control adaptativo de cambios aprende los hábitos del conductor, ¿no? Prácticamente esta transmisión CBT está relacionado directamente con el pedal del acelerador y las inclemencias, si podríamos decir, el terreno, ¿no? El terreno donde estamos conduciendo. ¿Qué es lo que ha variado? Expansión del radio de cobertura, eso es lo que ha mejorado el alcance, la cobertura del cambio de velocidades en una transmisión CBT, en la actual, en la Xtronic. Esta relación ha aumentado. De 6 a 7, ¿no? Tecnologías para la reducción de la fricción, ahorro de combustible en un 10%, mejor aceleración.
La fricción en la mezcla de aceite es reducida usando un nuevo aceite. Ya, antiguamente se utilizaba el aceite, el NS2, ahora se está utilizando el aceite NS3. El número de válvulas hidráulicas se redujo de 12 a 8. Se incorpora una nueva bomba de aceite, fíjense. Se ha cortado la fricción, ¿verdad? Saco de bloqueo expandido, eso es lo que está sucediendo en un convertidor de torque. Bueno, este es en el lado convencional y estamos observando en el lado del convertidor actual, en un Xtronic CVT. Es totalmente rápido el acople, ¿no? Eso es lo que le caracteriza a esta nueva CVT. Ya el control adaptativo mediante el cambio de la posición del pedal del acelerador. Ya, en función del pedal del acelerador van a comenzar a cambiar ¿qué? Los radios de la transmisión CVT. Beneficios: ahorro de combustible en un 10%, mejor aceleración desde la partida, mejor respuesta, operación silenciosa en velocidad crucero. Xtronic CVT, nueva generación de Xtronic CVT. Entonces, la CVT también ha tenido sus generaciones. En este momento, la generación de una transmisión CVT en Nissan específicamente es la Xtronic CVT. Ahora vamos a comenzar a hablar ya de materia. Ya hemos visto un video, ya más o menos sabemos cómo es una transmisión automática CVT. Características de una transmisión CVT. Habíamos indicado, si podemos ver esta gráfica, es la velocidad del motor versus la velocidad del vehículo. ¿Ya? Fíjense acá, este es el comúnmente llamado diente de sierra, ¿no? El funcionamiento de una transmisión automática convencional. Tiene este funcionamiento. Fíjense, cuando alcanza la primera velocidad y quiere alcanzar la segunda velocidad, ¿qué es lo que hace? La velocidad del motor baja y posteriormente comienza a subir para la segunda velocidad. Llega a un punto ya en la velocidad del motor y automáticamente desciende ya las RPMs. ¿Para qué? Para que vuelva a ir hacia adelante y alcanzar la tercera velocidad. Posteriormente alcanza la tercera velocidad y baja, tiene un bajoncito en la velocidad del motor y prácticamente tenemos la cuarta velocidad. ¿Ya? Y una transmisión CVT no sucede esa parte. Fíjense, tengo la velocidad del motor y la velocidad del vehículo. Prácticamente una transmisión CVT, fíjense, se comporta de esta manera. Entonces, al comienzo de del curso les había indicado cuál es la diferencia entre una transmisión CVT y una transmisión automática convencional. ¿Cómo me puedo dar de cuenta si llega a mi taller? Con esta gráfica, a ver cómo me daría de cuenta analizando esa gráfica. A ver. ¿Cuál es tu nombre? El último que está ahí. El de camisín, el de camisa. Tú. ¿Qué diferencia ves acá en esta gráfica? Yo creo que como se hacen los cambios en una determinada distancia.
Cuando uno maneja una transmisión automática convencional, colocas en D, ¿verdad? Colocas en D. Cuando estás yendo en una superficie plana, para cambiar a segunda velocidad, ¿qué sucede? Hay una patadita de impulsión, ¿verdad? Entonces, esa patadita de impulsión es este bajón de la velocidad del motor. Hasta acá comienza, y para cambiar a segunda, ¿qué sucede? Desciende la velocidad del motor y aumenta para alcanzar la segunda velocidad. Entonces, en una transmisión CVT no sucede eso. Por eso que el cliente o el que es dueño de una transmisión CVT no sabe en qué velocidad está su vehículo. Prácticamente, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Fíjense, por eso dice transmisión CVT, ¿ya? El cambio es continuo. No tenemos en ninguna de estas posiciones una primera, segunda, tercera o cuarta velocidad. No podemos calcular. Es de infinitas velocidades. Entonces, en este gráfico de acá abajo estamos observando que, fíjense, la fuerza de conducción versus la velocidad del vehículo, ¿ya? Yo tengo acá el comportamiento de una transmisión CVT y también el funcionamiento de una transmisión automática convencional. Entonces, ¿cómo observo? La parte de estos triángulos en verde me están indicando que es ya una pérdida de fuerza de impulsión que se da en una transmisión automática convencional. En cambio, con una transmisión CVT no sucede eso, ¿ya? Por eso es que se dice que un vehículo con transmisión CVT tiene la particularidad de que ahorra combustible. ¿Qué quiere decir? Que es eficiente en el combustible, ¿ya? De eso se caracteriza. Vayamos a la siguiente gráfica. Prácticamente, ¿cómo está compuesta una transmisión CVT? Habíamos indicado en el video, está compuesto por dos poleas. Tengo acá una polea y tengo acá otra polea. ¿Ya? Prácticamente tengo la polea principal, ¿ya? y la polea secundaria. ¿Ya? La polea principal que está acoplado hacia el motor y la polea secundaria que sale a la salida de las ruedas, si se podría decir, ¿no? O al diferencial y posteriormente a las juntas homocinéticas y después se va prácticamente a las ruedas. ¿Cómo está conformado estas dos poleas? Ambas poleas, si se fijan, tienen una polea móvil y una polea fija. Acá tengo la polea móvil y acá tengo la polea fija. Tanto en la principal como en la secundaria, ¿ya? Podríamos notar la diferencia en que una polea móvil, si se fijan acá, esta polea móvil es la que va a en algún momento va a definir el radio o el diámetro de esta polea. De la misma manera, en la secundaria voy a tener una polea móvil, el cual internamente tiene una cámara, ¿no? Una cámara el cual hace que reduzca o amplíe el diámetro o el radio de esta polea, ¿ya? ¿Cómo están contactados estas dos poleas? Mediante una banda de acero. Acá estamos viendo la banda de acero. Prácticamente esta banda de acero es una sucesión de hojas de acero. Estamos observando acá estas hojitas de acero, prácticamente están colocadas sobre un anillo de acero. Entonces, de esa manera está conformado la banda de acero de una transmisión CVT. ¿Y a qué ángulo funciona esta banda de acero? Prácticamente a los 22 grados. ¿Ya? 22 grados, cambie el radio o el diámetro de cada polea, siempre se va a mantener a los 22 grados.
Ahora, ¿cómo sucede el cambio de velocidades? ¿Cómo sucede el cambio de velocidades en una transmisión CVT? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, vamos a hacer un pequeño análisis y decimos, acá está la polea principal y acá está la polea secundaria, ¿no? Para una primera velocidad, ¿qué es lo que necesito en un vehículo de transmisión convencional? ¿Qué es lo que necesito? Más torque, ¿no? Más torque. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que está sucediendo en la polea principal? El diámetro, ¿ya? O el radio está reduciendo, ¿no? En cambio, en la polea secundaria, ¿qué está sucediendo? El diámetro o el radio de esta polea ha aumentado. Con esto se consigue, fíjense, la condición de primera velocidad, la relación 2 quebrado R1. Por el contrario, fíjense cuando la condición debería ser de sobremarcha, ¿qué es lo que está sucediendo? Prácticamente para sobremarcha necesito más velocidad. Entonces, fíjense, la polea principal, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha aumentado el diámetro y la polea secundaria ha disminuido el radio. Con eso se consigue ya una sobremarcha. Ahora, ¿por qué no analizamos primera, segunda, tercera, cuarta velocidad? ¿Cuál sería el motivo? No podemos determinar primera, segunda, tercera velocidad porque va a variar ¿qué? El radio o el diámetro de la polea. Por eso es que no podemos determinar una primera, segunda o tercera velocidad. Prácticamente podemos analizar una primera velocidad y una sobremarcha. ¿Ya? De eso se trata el funcionamiento de una transmisión CVT. Ahora, por supuesto que una transmisión CVT tiene un control electrónico. ¿Ya? Prácticamente, ¿cómo está compuesto el control electrónico de una transmisión CVT? Si observamos acá, tenemos una SM, pero llamado ¿qué? La TCM. Esta TCM lo que hace es que es el módulo de control de la transmisión automática CVT. ¿Ya? Este es el módulo de la transmisión automática CVT. Acá tengo la parte mecánica, ya que estamos observando que la polea secundaria, la polea principal y todo el mecanismo que se encuentra en la transmisión automática CVT. Y por supuesto, fíjense, mediante línea CAN, automáticamente se contactan con los diferentes módulos, ¿ya? Módulos del sistema del vehículo. En este caso se está contactando con la SM, se está contactando con el actuador del ABS y con el medidor unificado. ¿Ya? Por si acaso, los medidores unificados, o comúnmente llamados tableros, que lo conocemos actualmente, los tableros ya son un módulo, por si acaso. Ya lleva en representación de un módulo. Entonces, fíjense, ¿para qué se contactará? La primera pregunta es, ¿para qué se contactará mediante el sistema CAN con la SM y con el actuador del ABS? ¿Cuál será el motivo principal? A ver, vamos. Bueno, sería para tomar los datos de la velocidad del vehículo, ¿no? Después de las ruedas también, de las ruedas, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, fíjense, para saber a qué velocidad está yendo nuestro vehículo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tomar algún dato, ¿ya? ¿Y qué nos va a dar ese dato? Prácticamente nos va a dar el sensor de la rueda. Este sensor de la rueda le avisa a quién, al actuador del ABS, ¿no? Que sería esto una unidad de control
de los frenos. Entonces, para saber a qué velocidad está yendo nuestro carro, entonces necesita este dato. Entonces, mediante la comunicación CAN, automáticamente le indica, ¿no?, a qué velocidad está circulando nuestro vehículo. Por otro lado, si nosotros podemos ver acá, tenemos también el sensor de posición del pedal del acelerador. Entonces, habíamos indicado que el cambio de las velocidades va a estar en función de cómo pueda yo presionar el pedal del acelerador. Entonces, puedo necesitar esa información, la TCM necesita esa información. Entonces, ¿de dónde lo saca? Del sensor de posición del pedal del acelerador. ¿Ya? Le da la señal a la SM, y la SM, mediante comunicación CAN, el CAN H y CAN L, automáticamente le pasa la información a la TCM, y la TCM hace sus cálculos y puede programar el diámetro de cada una de las poleas, tanto de la secundaria como de la primaria. Algo importante que debemos de saber, esto es lo que prácticamente deberíamos saber como técnicos. Fíjense, el estacionamiento del vehículo. Cuando nosotros estamos estacionando un vehículo con transmisión CVT, debemos de tener en cuenta esta parte, ¿ya? Cuando yo estaciono un vehículo, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué me dice el manual del conductor? Pise a fondo el pedal de freno de servicio, y una vez detenido el vehículo, lleve la palanca a la posición P y aplique el freno de estacionamiento y libere el pedal del freno, ¿ya? Cosa que la mayoría de los conductores no hace eso. Ya, normalmente, ¿quiénes tienen un carro con transmisión automática? Alguna vez va a llegar a sus talleres un carro con transmisión. La tendencia, ¿saben cuál es? La transmisión automática. La tendencia es transmisión automática. En Estados Unidos casi el 95% ya son vehículos que están circulando con una transmisión automática. Acá un poquito en Bolivia, en nuestro país, seguimos con una transmisión, ¿cuál? Transmisión manual. ¿Lo ven? ¿Por qué manual? ¿Por qué elegimos la manual? Menos, más confianza, ¿sabes? De que se vería. Más confianza. Fíjense. Más fácil de arreglar, dice. Más fácil de arreglar. Perfecto. Pero tarde o temprano nos va a llegar las transmisiones automáticas convencionales y las transmisiones CVT. Entonces deberíamos estar preparados para darle el mantenimiento. Entonces, el primer error que cometen cuando se maneja una transmisión automática prácticamente es de que están en un determinado recorrido, ¿no? Recorrido del vehículo. ¿Qué es lo que hacen? Pisan el freno, ¿verdad? Pisan el freno, y lo que hacen primero es apagar el motor. Apagan el motor y después que lo colocan a la posición P. Sueltan el pedal de freno, y ¿qué es lo que sucede? Si es que estaría en una bajadita, el vehículo un poquito se mueve, ¿no? Como se trancara más o menos. Ahí estamos dañando la transmisión CVT. Entonces debemos tener cuidado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de estacionar un vehículo? Pise a fondo el pedal de freno de servicio, ¿ya? Una vez detenido el vehículo, lleve la palanca a la posición D, aplique el freno de estacionamiento y libere el pedal de freno. Esa es la forma correcta. ¿Ya? Esta es una palanca, ya, de una transmisión CVT. Habíamos indicado que prácticamente esta palanca es similar a una transmisión convencional. ¿Ve? ¿Cómo me puedo dar de cuenta? Les había indicado,
por ese jaloncito que hace la transmisión automática convencional. Si no hace ese jalón, quiere decir que es una transmisión CVT. ¿Ya? ¿Tiene qué posiciones? La posición P, la posición R, la posición neutro, la posición D y la posición L. Entonces, cuando manejamos una transmisión automática, ¿qué error cometemos normalmente? ¿Ya? Lo que comúnmente tenemos en la mente es colocarlo en D y manejamos en todo tipo de descensos, subidas, bajadas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros manejamos específicamente nuestro departamento en la ciudad de La Paz, que tiene subidas y bajadas, manejamos en la posición D, ¿ya? Y prácticamente estamos comúnmente, si se podría decir, quitando la vida útil de nuestra transmisión CVT, innecesariamente, ¿ya? Por eso hay estas diferentes velocidades. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ya? Pulse el botón para cambiar de P o R. Las demás posiciones se pueden seleccionar sin pulsar el botón. ¿Para qué me sirve la posición P? Use esta posición cuando el vehículo esté estacionado o cuando arranque el motor. ¿Ya? La posición R, marcha atrás. Utilice esta posición para hacer circular el vehículo en marcha atrás. El neutro, ¿para qué me sirve? La palanca selectora no está en la posición de marcha atrás ni en ninguna de las posiciones de avance. Vamos un poquito más allá. ¿Ya? Tenemos la posición D normal. La mayoría de los conductores podríamos decir, se ha acostumbrado a manejar en la posición D. Utiliza esta posición para todas las modalidades de conducción normal hacia adelante, ¿ya? Y hoy en día en Nissan se tiene este sistema DS, ¿no? Que sería la conducción deportiva y modalidad de cambio manual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya se ha incursionado en la transmisión CVT el cambio de las posiciones, pero ya selectivas, ¿ya? De primera velocidad hasta la séptima velocidad, pero de forma manual. Proporciona una mayor respuesta de aceleración, ¿ya? Y freno motor, mover la palanca hacia adelante y hacia atrás. Vamos un poquito más adelante. Acá está, fíjense, low baja. ¿Qué dice esta posición? Use esta posición para frenar el motor en bajadas o subir pendientes pronunciadas o cuando se aproxime a curvas cerradas. No use la posición low en ninguna otra circunstancia. Entonces, cuando nosotros manejamos un vehículo con transmisión CVT, debemos de tener esta precaución. Y es muy importante, ¿no? Manejar en la posición L cuando nosotros estemos en una pendiente o cuando estemos subiendo una pendiente. ¿Qué recomendaciones se le da al cliente? Fíjense, recomendaciones para el cliente: evitar una aceleración brusca al partir, especialmente en la conducción en carretera, porque puede producir un patinamiento en la correa e incrementar la temperatura del fluido de la CVT, dañando los componentes internos de la misma. La aceleración debe ser suave y de forma progresiva. Fíjense, desde el 2010 más o menos que Nissan está trayendo los vehículos con transmisión CVT, ya en la versión de la X-Trail, ¿ya? De la Nissan X-Trail. Entonces, al momento de partir, se ha podido observar que el cliente comienza a acelerar bruscamente. Entonces, cuando comienzas a acelerar bruscamente, ¿qué va a suceder? Va a existir un patinamiento en la correa
¿Y este patinamiento qué va a suceder? Cuando sucede este patinamiento, ¿qué dice? Va a incrementar la temperatura del fluido de la CVT. Entonces, al incrementar la temperatura en una transmisión CVT, ¿qué es lo que va a suceder? Prácticamente la eficiencia de esa transmisión va a bajar. Toda transmisión CVT en Nissan tiene un modo salva la falla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando incrementa la temperatura al extremo, ya llega en un punto, para que no se arruine la transmisión, llega en un punto de que ya no va a existir tracción. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un punto que vas a querer acelerar, ni por nada del mundo va a querer avanzar. Si va a avanzar, va a ser totalmente despacio. ¿Ya? Entonces, debemos de tener esa precaución. Dependiendo del tipo de ruta, no debe revolucionar el motor al conducir en la posición D, ya que esto puede dañar la transmisión CVT. Seguimos avanzando. Pasos para inspeccionar una transmisión CVT. ¿Ya? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Habrá alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces seguimos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de hacer un mantenimiento, una transmisión CVT, prácticamente debemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Mantenimiento e inspección de la CVT. Pasos para inspeccionar el fluido. ¿Ya? Normalmente en el manual de servicio, nos indica, ¿ya? Específicamente que cuando se debe de cambiar el aceite de una transmisión CVT. Específicamente nos dice cada 100.000 kilómetros. ¿Ya? Pero nosotros en Nissan, bueno, en la empresa donde estaba antes, ¿ya? Sucedía lo contrario. Nosotros esperábamos llegar a los 100.000 kilómetros, pero sucedía que a los 15.000, 20.000 kilómetros ya tenías el problema de la CVT, que ya no podía traccionar. ¿Por motivos de qué? De que la temperatura de la transmisión CVT había comenzado a elevarse. Ya hemos hecho pruebas, se hicieron pruebas y la temperatura, no sé si conocen la avenida Alcoraz. En esa subida, en esa pendiente, la temperatura subió a 129 grados centígrados en una transmisión CVT. Entonces, nuestra topografía de la ciudad de La Paz prácticamente es súper accidentada. ¿Ya? Es súper accidentada. Entonces, para lo cual hemos establecido las siguientes inspecciones que debemos de hacer. ¿Ya? Pasos para inspeccionar el fluido de la CVT. Con el motor parado, ¿ya? Para revisar el fluido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Con el motor parado, quite el tapón de drenaje de la CVT y vacíelo en un recipiente limpio. ¿Por qué tendría que vaciarlo en un recipiente limpio si estoy inspeccionando el aceite de la CVT? ¿Cuál será el motivo? Porque puedo utilizar nuevamente ese aceite. ¿No ven? Estoy inspeccionando el estado del aceite. ¿Ya? Al inspeccionar el aceite me están pidiendo ¿qué es lo que debo de hacer? Quite el tapón del drenado del drenado de la CVT y vacíelo en un recipiente limpio. Esta condición nos da ¿por qué? Porque este aceite, si es que está bien, lo puedo volver a utilizar. ¿Ya? Si es que está mal, prácticamente lo desecharía, pero lo tengo que tener inicialmente en un recipiente limpio. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quite el cárter de la transmisión de la CVT y verifique si existen partículas de hierro en los imanes del mismo.
tengo que verificar el estado. Más adelante vamos a ver en las fotos, ya, el estado de los imanes en el cárter de una transmisión CVT. Ahora, acá tenemos una nota importante. ¿Qué es lo que me dice? Si existen restos de metal considerables, verifique el estado de las poleas de la transmisión CVT. ¿Ya? Para este caso, debo de utilizar un boroscopio. ¿Alguien conoce qué es un boroscopio? Dice. Bueno, es un instrumento que nos ayuda a ver con una cámara donde tenemos Una sonda, una ¿verdad? sonda, y por el cual podemos observar internamente qué es lo que sucede. Si hay partículas. Perfecto, muy bien. Entonces fíjense, un boroscopio prácticamente es una sonda, es una camarita. Más adelante vamos a ver también la forma de un boroscopio, pero el cual nos ayuda a ¿qué? A verificar el estado de la polea y el estado de la banda de la transmisión CVT. ¿Ya? Entonces, con ayuda de ese instrumento yo puedo observar eso. Después, ¿qué dice? Verifique el aceite de la transmisión CVT inspeccionando los siguientes pasos. Si el fluido de la CVT tiene olor a quemado, requiere el cambio del fluido de la CVT. Si existe depósitos de aceite quemado en el interior de la transmisión CVT, requiere cambio de aceite de la CVT. Vamos a ver ahora las diferentes fotografías las cuales se han sacado. ¿Ya? Este es el estado correcto de un fluido de una transmisión CVT. ¿Ya? Esto lo hemos desmontado a los 10.000 kilómetros. ¿Ya? En este momento está sacado el cárter de la transmisión CVT y prácticamente estamos observando que todo está ok, ¿verdad? Está bien, a los 10.000 kilómetros. Este es el estado correcto, el estado ok. Después vamos a observar los imanes. Acá estoy observando, fíjense, los imanes. Ya, acá está un imán, dos imanes. Este es un estado ok. ¿Qué quiere decir? Que no veo en los imanes partículas de metal. Entonces, si yo veo de esta manera un estado de una transmisión CVT, el estado del aceite, quiere decir que está en buenas condiciones. Tranquilamente se puede volver a utilizar el líquido que hemos vaciado. Ahora veo el lado NG de un estado del fluido de la transmisión CVT. Acá, ¿qué estoy observando? ¿Qué observo en la fotografía? Esto es prácticamente, acá está el cuerpo de válvulas. Y fíjense cómo está el estado de esta transmisión CVT, el estado del fluido. Totalmente sucio. Sucio. ¿Qué quiere decir? Que esta transmisión ha sufrido elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas. Y por lo cual, si podemos ver más adelante, fíjense qué es lo que ha pasado en el cárter. Se encuentran limañas, ¿no? Entonces, al comienzo nos habían indicado, si yo encuentro limañas en el cárter, ¿qué debo de hacer? Utilizar un boroscopio. Tengo que utilizar un boroscopio. Fíjense, hoy en día la mecánica es totalmente diferente a la mecánica tradicional, si se podría decir, ¿no? Hoy en día nosotros somos doctores del automóvil, ¿ya? Y debemos de utilizar este tipo de instrumentos, que sería el boroscopio. Seguimos adelante. Acá está, en esta fotografía, estamos observando un boroscopio, ¿ya? Este boroscopio prácticamente, como se había mencionado, es una camarita. Aquí está la cámara y aquí está la sonda. Esta es la sonda,
la cual esto se introduce donde hacia el lugar donde se encuentra la polea y la banda de la CVT. ¿Ya? Mediante este instrumento yo puedo verificar el estado de la polea y de la banda de acero de la CVT. ¿Cuál es la forma de poder verificar? En primer lugar, ya, cuando nosotros verifiquemos una transmisión CVT, lo que debemos de tener en cuenta que es que el sitio donde vamos a trabajar en una CVT debería ser totalmente pulcro, limpio, ¿ya? Y ese es el motivo, me parece, que en la mayoría de los talleres, digamos, los pequeños talleres que se forman, no pueden tener eso, esa pulcridad. Entonces, en primer lugar, necesito tener un área específicamente donde no exista polvo. El segundo paso que tengo que hacer, ¿ya? Como la mecánica ha avanzado también, antes la mayoría trabajábamos con caballetes. Hoy en día la tecnología ha cambiado y prácticamente los talleres se trabajan con elevadores. Entonces necesito un elevador y coloco el vehículo en un elevador y lo elevo hasta cierta altura. El siguiente paso, ¿qué es lo que debo de hacer? Prácticamente desmontar ¿qué? El cárter de la transmisión CVT. Desmonto el cárter y prácticamente observo esta parte de acá, ¿no? La parte de, estoy viendo de la parte superior en una transmisión CVT, y acá está el tamiz de la transmisión CVT y se encuentra por ahí el cuerpo de válvulas, ¿no? Cuerpo de válvulas. Para acceder a las poleas, ¿qué tengo que hacer? Quitar el cuerpo de válvulas. Eso debo hacer. Ya no queda de otra, debo de quitar el cuerpo de válvulas, porque quitando este cuerpo de válvulas debo de observar el estado de la polea y de la banda de la CVT. ¿Ya? Ahora, cuando yo esté verificando o retirando el cuerpo de válvulas, tengo que tener cuidado, ¿ya? Porque no todos los tornillos que están agarrando este cuerpo de válvula, porque pareciera que todos los tornillos estuviesen agarrando, ¿no ve? Pero no se deberían de quitar todos, porque un cuerpo de válvulas consta de dos partes, ¿ya? Dos partes tienen cuerpo de válvulas. Al retirar todos los pernos, lo que vamos a hacer es, si se podría decir, el cuerpo de válvulas, abrirlo tanto del cuerpo superior como del cuerpo inferior, y en el medio, ¿qué es lo que se encuentra? Resortes, se encuentran perdigones. Entonces debo de tener cuidado de esa parte, ¿ya? Entonces, en el manual de servicio me indica exactamente qué pernos debo de desajustar. Entonces, desajusto lo que me dice el manual de servicio, ya tengo desmontado el cuerpo de válvulas e inmediatamente, ¿qué es lo que utilizo? El equipo boroscopio. Y verifico con el equipo boroscopio. ¿Qué es lo que verifico con el equipo boroscopio? Nosotros les había indicado, somos médicos, ¿ya? Hoy en día ya somos médicos. Entonces, ¿qué es lo que observo? Meto la sonda y prácticamente lo que voy a ver en la camarita, ¿qué va a ser? El estado de la parte de la banda de la CVT que va a entrar en contacto con la polea. Acá estoy observando, fíjense, unas muescas de desgaste en acá, ¿ya? Las cuales me indican ya que esta banda de acero prácticamente tiene un desgaste anormal. Acá igual estoy observando, fíjense, un estado totalmente dañado. Ya, eso es lo que estoy observando.
que prácticamente vamos a hacer el hecho de que no es revisado, y ha sucedido, les comento, no han revisado con un poroscopio porque no tenían ese equipo. Entonces sucede que le cambian el aceite normal y sucede que a un mes, 2 meses de funcionamiento, prácticamente la transmisión el vehículo no quiere moverse ni para adelante ni para atrás. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente se ha destrozado todo lo que es la banda de acero. Y les voy a mostrar la fotografía que hemos hallado. Entonces, esta es una forma de banda que se debe de analizar, y acá tengo otra forma de banda. Fíjense, este es el estado negativo de esta banda de la CVT, este es un estado negativo y este es un estado OK. Ya, este es el estado OK. Esta parte es la que hace contacto con la polea con la cara de la polea, tanto de la principal y de la secundaria. Y esta es otra forma de una banda de acero de la transmisión CVT. Fíjense, es totalmente diferente, ¿no? Esta parte es la que comienza a hacer contacto con la polea de la CVT. Este es un estado normal y este es un estado de desgaste. Cuando yo vea acá este tipo de desgaste, ¿qué quiere decir? Que prácticamente no me atrevería a cambiar el aceite de la CVT. Esto requiere el cambio de la banda de acero de la transmisión CVT. Eso es lo que me quiere decir. Yo estoy diagnosticando de esa manera. Vamos a la siguiente gráfica. Algo importante que debemos de hacer cuando yo esté haciendo este tipo de valoraciones en una transmisión CVT, debo de tener en cuenta lo siguiente. Acá estoy observando, fíjense, el detalle de orden y limpieza que debería de existir en un taller de servicio. ¿Qué es lo que debería haber? Un orden, fíjense, de las herramientas. Debería de existir un área designado para realizar ya la operación en una transmisión CVT. Cuando yo comienzo a desmontar el cárter de la transmisión CVT, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una operación. Entonces, para lo cual debería estar totalmente despejado de polvo ese ambiente. ¿Ya? Debo de tener en cuenta esta parte, por ejemplo, acá si ustedes ven, acá esta área está protegida por una lona, fíjense, una lona transparente que está exento ya de todas estas áreas. Entonces, de esa manera se debe de trabajar cuando se opera en una transmisión CVT. Las herramientas que debo de manejar o llevar a cabo para hacer la operación. Fíjense, este es un ejemplo ya del kit que debería de utilizar para desmontar, en este caso, el cuerpo de válvulas. Fíjense algo importante acá. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo un rollo de toalla de taller de color azul. ¿Ya? Normalmente en los talleres, ¿cómo manejamos para hacer la limpieza interna de un motor, por ejemplo? Utilizamos trapos. Y eso deberíamos de cambiar. ¿Ya? Para una transmisión CVT yo necesito utilizar este rollo de toalla para taller. Prácticamente este rollo de toalla para taller es exento de pelusas. No tiene nada de pelos.
Eso deberíamos utilizar. ¿Ya? Eso se utiliza. ¿Qué es lo que utilizo? Un reciclador. Necesito, ya, acá tengo un balde para reciclar también el aceite del CVT, si es que está dentro de las normas para seguir utilizando. Y por supuesto debo de utilizar un torquímetro. Necesariamente. ¿Cómo nos diferenciamos? Acá estamos en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo me diferencio de una persona que es empírica? Porque varios se han formado de forma empírica, no han estudiado, ¿no? Aquella persona que ha estudiado en un instituto o en una universidad se diferencia de aquella persona empírica. ¿Por qué? Porque sabe utilizar instrumentos. Entonces, para este caso, sí o sí necesito utilizar un torcómetro para darle ya el torque exacto a cada perno que he desmontado. Digamos más allá. Ahí estoy observando, fíjense, casos cuando no se hace la respectiva inspección de la transmisión CVT. ¿Qué estoy observando ahí? A ver, le preguntaremos. Vamos a ir atrás. ¿Qué estoy observando en esa diapositiva? ¿Qué estás observando? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué estás observando en esa diapositiva? ¿Qué estoy observando? A ver. Los imanes se encuentran con mucha. ¿Perdón? Los imanes se encuentran con mucha. Aquí está, fíjense los imanes. ¿Qué está sucediendo? Se encuentra con restos de parte metálica, ¿no? Acá y acá. ¿Y qué será esto? ¿Por qué creen que ha sucedido este fenómeno? Sobre aceleración. Mucho lo han esforzado a la transmisión CVT, consecuencia del aumento de la temperatura de la transmisión CVT. Se ha disparado la temperatura de la transmisión CVT. ¿Y qué ha sucedido? El aceite ha perdido sus propiedades. Entonces, al perder las propiedades del aceite, prácticamente esto ya ha trabajado sin esas propiedades del aceite y ha llegado un momento de comenzar a friccionar y se ha comenzado a despedazar. Entonces debemos de tener cuidado al realizar la inspección de una transmisión CVT. Cambio de aceite. Tengo formas para realizar el cambio de aceite. 1, mediante un equipo de diálisis. 2, mediante la recomendación del manual de servicio. 3, cuando se reemplaza el cuerpo de las válvulas. ¿Ya? Vamos a analizar uno por uno. 1, mediante el equipo de diálisis. ¿Ya? Este equipo lo que hace es que cuando está funcionando en parado, la transmisión con el motor encendido, ¿ya? Yo debo de ubicar el ingreso y el retorno del enfriador de la transmisión CVT. Entonces, este equipo lo que va a hacer es que uno lo vamos a colocar en el ingreso y el otro en la salida.
Entonces conectamos este equipo dializador y prácticamente lo que va a hacer es que cuando esté funcionando, por un lado va a ingresar el aceite limpio, ¿ya? Y por el retorno va a salir el aceite sucio. Esa es una forma de hacer el cambio del aceite de la transmisión CVT. ¿Ya? Ese equipo casi nadie o muy pocos talleres lo pueden tener, porque en su costo es elevado. Entonces, los japoneses dicen, no todos tienen dinero. Perfecto. Hay otra forma de poder hacer el cambio del aceite de la transmisión CVT y es mediante la recomendación del manual de servicio. ¿Ya? Y el otro es cuando se reemplaza el cuerpo de válvulas. Ya, en la actualidad, ya podríamos decir hasta el 2017, solamente de fábrica nos decían, si la transmisión CVT tiene algún problema, prácticamente se cambiaba por garantía, ¿ya? Porque el auto o el vehículo estaba dentro de la garantía de los 100.000 kilómetros. Pero a partir del 2017 hasta el 2022 más o menos, ya permite cambiar todo el conjunto del cuerpo de válvulas. Entonces, cuando nosotros cambiamos el cuerpo de válvulas, fíjense, tengo tres estados, ¿no? Cuando remuevo el tapón, cuando quito el tapón del cárter, va a salir esta cantidad de aceite. Cuando voy a remover el cárter, fíjense, va a salir esta otra cantidad, y al remover el cuerpo de válvulas, me va a salir esta otra cantidad. ¿Ya? Aproximadamente son una media, lo vamos a colocar, de 8 litros que necesita una transmisión CVT. Ahora, ¿por qué el hecho de tener cuidado con este aceite? Porque al comienzo les había dicho, ¿no ve? Cuando estoy inspeccionando una transmisión CVT, el estado del aceite, si es que está bien, debería de tenerlo en un recipiente limpio. Eso les había indicado, ¿eh? ¿Cuánto creen que cuesta el litro del aceite de una transmisión CVT? ¿Cuánto? Oscila entre los 300 y puede subir más. Aproximadamente de 370 a 400 bolivianos el litro. Pongamos de 400 bolivianos. ¿Cuántos litros más o menos aproximadamente? Dependiendo a lo que nos indique el manual de servicio. Pongamos de 8. 3.200 cuesta el líquido de la transmisión cerebral. Entonces debemos de tener cuidado al hacer el diagnóstico, ¿no? Debemos de tener cuidado. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Cuando yo realice el cambio, fíjense, también debo de revisar, ¿ya? Como se está viendo en la figura, de hacer la limpieza del enfriador de la CVT. ¿Ya? Este enfriador de la CVT tiene un radiador, ¿ya? El cual tiene su ingreso y tiene su salida. Entonces debemos de utilizar un spray especial. En Nissan se utiliza un spray especial para poder hacer la limpieza de este radiador. ¿Ya? Y por supuesto, fíjense, acá estoy viendo, ¿qué estoy observando acá? Acá estoy observando, estos son los tapones en la varilla. La varilla donde supuestamente tendría que ubicarse para medir el aceite de la transmisión CVT. Vamos a ir más adelante. Ahora, ¿qué me dice? Fíjense, las transmisiones CVT actualmente no llevan varilla
para poder medir el nivel del aceite de la transmisión CVT. Para ello se debe recurrir al manual de servicio para proceder. ¿Cómo puedo observar, cómo puedo ver el nivel de una transmisión CVT? A ver, les pregunto, ¿cómo mido el aceite de una transmisión convencional, de una transmisión automática convencional? ¿Cómo mido? ¿Cómo puedo verificar? Participemos. A ver, ¿cómo puedo saber si está en el estado correcto? Les voy a dar un ejemplo. En el motor del motor, ¿verdad? Tenemos una varilla para verificar el nivel del aceite. Verifico el nivel de aceite y veo que está en L o está en H. Normalmente debería estar en la posición H. Quiere decir que está en su correcto nivel del nivel del aceite, del motor, como ejemplo. Ahora, ¿cómo verifico en una transmisión automática convencional? Igual lleva una varilla la transmisión. Perfecto, lleva una varilla. ¿Cómo mido? Caliente y en frío, o sea, Ya. la varilla y la tendrías que limpiar con un trapo limpio y tendrías que ver el nivel. Perfecto. ¿Ya? Normalmente me dicen para verificar el nivel o el nivel en una transmisión convencional, me dicen que el motor debe estar funcionando. ¿No? Funcionando y recién mido cuánto de nivel tiene. Perfecto, está bien. ¿Cómo lo hago en una transmisión automática CVT? Porque antes lo tenía. Antes había una varilla. En una transmisión CVT existía una varilla. Había. A ver, vamos, Edwin. En este caso lo que procede es, al costado de la caja CVT existe lo que es una rosca. Al igual como tenemos una rosca para sacar el aceite, igual existe también la parte de arriba una rosca para poder introducir lo que es el aceite CVT. Lo que se hace es llenarlo hasta el tope, se lo tapa y procedemos a encender el vehículo moviendo la caja en las distintas marchas que tiene, ¿no? ¿Esto con qué fin? Para que el aceite pueda entrar a las válvulas en las distintas marchas y se pueda nivelar el aceite. Una vez hecho ese procedimiento, se vuelve a colocar, nivelar el aceite, ¿no? En este caso. Ya. Un tapón, me dices, a la altura del motor. No, en la caja. En la caja. Un taponcito donde se encontraba antes la varilla para medir. La varilla es un... A ver, ¿cómo les explico? Es una varillita, ¿ya? Donde solamente está un taponcito. Porque antes ahí venía una varilla. En las primeras versiones de la CVT existían unas varillas, ¿ya? Al igual que una transmisión automática convencional, se podía medir mediante esa varilla. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense, el detalle ha sido de que al no tener el conocimiento de la diferencia entre una transmisión automática y una transmisión CVT, ¿qué es lo que hacían los talleres? Le colocaban el líquido de una transmisión automática convencional. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo arruinaban la transmisión CVT, porque tiene otras características, ¿no ve?, de funcionamiento. Por ese motivo lo han anulado, ya, esa varilla para medir. Tiene un taponcito nada más. Entonces, ¿cómo se verifica? ¿Cómo se ve? De la siguiente manera. Tengo yo acá vemos en un vehículo Nissan, estamos observando, fíjense, que para ver el nivel del aceite, yo debo de tener
ya acá el equipo, en primer lugar, el escáner. Debo de tener el escáner para verificar el nivel de la transmisión CBT. ¿Y cómo realizamos esto? ¿Y cómo vemos esto? Vamos a colocar, vamos a recurrir, donde dijimos, al manual de servicio. ¿Qué es lo que tengo que observar en el manual de servicio? Fíjense, acá yo tengo, vamos a leer de comienzo, ¿ya? Sustitución, primero tengo mantenimiento periódico, acá vamos a manejar. Mantenimiento periódico, el fluido CBT. Primero, la inspección. ¿Qué es lo que debo verificar en una transmisión CBT? Eso es lo que me dice el manual de servicio. Comprobar si hay pérdidas de fluido en el espacio que rodea la transmisión, sello de aceite, tapón, etc. Si se encuentra alguna avería, reparar o sustituir deterioradas y ajustar el nivel del fluido de la CBT. Entonces debo de fijar primero si es que existen pérdidas ya en la transmisión CBT. Debo de verificar eso. Una vez que he verificado, fíjense, para la sustitución, ¿qué es lo que debo de hacer? Para sustituir el fluido de la CBT mediante, ¿qué dijimos? Mediante el manual de servicio. ¿Qué es lo que debo de hacer? En las precauciones. Primero nos da la capacidad y el fluido recomendado. ¿Ya? Nosotros entramos a esta sección y prácticamente nos dice que, como ejemplo, ¿no? La Extrail, la T32, tiene 8 litros. Aproximadamente 8 litros del aceite de la CBT. Entonces, ¿qué precauciones tengo? Dice, usar siempre toallas de papel, no utilizar nunca trapos. Sustituir la junta del tapón de drenaje por una nueva en la última fase del montaje. Tener cuidado al mirar a través de los orificios de drenaje, ya que se corre el riesgo que entre el fluido en los ojos. Entonces debo de utilizar unas gafas transparentes, ¿no? Para hacer todo este procedimiento. Tras la sustitución, realizar siempre la comprobación de pérdidas del fluido de la transmisión CBT. ¿Qué es lo que debo de hacer? Estos pasos. Para cambiar, 1. Seleccionar el monitor de datos en transmisión usando el Consul. Ya, el escáner de Nissan se utiliza el Consul 3 Plus. Entonces, me voy a utilizar el escáner ¿para qué? Para seleccionar temp fluid. Ya debo de verificar la temperatura de la transmisión CBT. ¿Qué me dice con la temperatura? Seleccionar temp fluido y confirmar que la temperatura del fluido de la CBT sea igual o menor a ¿cuánto? 40 grados centígrados. 3. Comprobar que la palanca selectora está en la posición P y aplicar por completo el freno de estacionamiento. La siguiente condición. La otra condición, elevo el vehículo. ¿Qué me dice la quinta? Desmontar el tapón de drenaje y drenar el fluido de la transmisión CBT. ¿Ya? Una vez que haya desmontado, ¿qué tengo que hacer? Ahí estamos, ¿no? Desmontar el tapón de drenaje y drenar el fluido de la transmisión CBT. Y el cárter del aceite, consultar a esta página. Entonces desmontamos, una vez que haya salido el aceite, ¿qué es lo que debemos de hacer? En el paso 6, montar el tapón de drenaje. Debo de, otra vuelta, colocarlo, este taponcito de drenaje. Acá está. Lo ajusto nuevamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Desmontar el tapón de rebose de la caja del convertidor. En este caso, un poquito más allá vamos a recorrer. Acá estoy observando en la gráfica 2 tapones, ¿ya?
un tapón para el drenado que se encontraría en la parte del cárter, ya que estaría en esta parte de acá, y otro tapón que lo encuentro en la parte un poquito más superior, ya en la transmisión CVT. Entonces, para este caso tengo dos tapones, uno para el drenado y el otro para ¿qué? El tapón de rebose, de la caja del convertidor. Entonces, en este caso tengo dos tapones, ¿ya? Entonces, ya he drenado. El siguiente paso, ¿qué es? Montar el tapón de drenado. Hemos drenado, está acá, el tapón ya colocamos. Ahora, después de eso, ¿qué tengo que hacer? Desmontar el tapón de rebose, este taponcito de acá. Desmonto ese tapón. ¿Y qué tengo que colocar? Montar el conjunto de carga. Este es una SCT, una herramienta especial de servicio, en el orificio del tapón de rebose. Ya apretar manualmente con el tubo de carga, montar la manguera para cambiar el ATF en el tubo de carga. Precaución: presionar completamente la manguera del cambiador del ATF en el tubo de carga hasta que se pare. Llenar con aproximadamente ¿cuántos litros? 3 litros. Inicialmente debo de llenar con 3 litros. Fíjense, este tapón en una transmisión automática convencional o en una transmisión CVT en sus primeras generaciones lo podíamos introducir ¿de dónde? De donde se encuentra la varilla para medir, ¿no? Hoy en día ya no tiene esa varilla, esa indicada. Prácticamente tenemos un tapón de rebose que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Llenar aproximadamente 3 litros. Desmontar la manguera del ATF y el tubo de carga. A continuación, montar el tapón de rebose. Debo de montarlo, el taponcito. Fíjense acá, esta herramienta especial de servicio, ya es un acoplito que va hacia el conducto del tapón de rebose, y prácticamente esto va acoplado a un tubo, ¿ya? A una manguera, el cual esto va acoplado a una bomba manual. ¿Ya? De la bomba manual, en la bomba manual cargamos 3 litros e introducimos de esta manera 3 litros hacia el sistema. Una vez que hemos introducido los 3 litros, ¿qué debemos de hacer? Llenar con aproximadamente 3 litros de la transmisión, del fluido de la transmisión CVT. Desmontar la manguera, desmontamos esta manguera, levantar el vehículo, levantamos el vehículo, arrancar el motor, mientras se pisa el pedal de freno. ¿Qué es lo que debo de hacer? Cambiar la palanca selectora a la posición completa P o D y cambiar a la posición P. ¿Cada qué tiempo? Mantener la palanca de cambios en la posición durante 5 segundos. ¿Qué me queda decir eso? ¿Cómo entiendo esa parte? A ver. Ya he cargado los 3 litros a la transmisión CVT. Cargo, perfecto. Y me dice, arranco el motor, arranco. Mientras pise el pedal de freno, cambie la palanca selectora a la posición completa de P o D y cambiarla a la posición P. Una nota me dice, ¿no? Mantener la palanca en cada posición durante 5 segundos. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Cómo está haciendo el procedimiento? ¿Cómo estás viendo el procedimiento? ¿Cuál es tu nombre? Elías. ¿Cómo estás viendo ese procedimiento? A veces un poquito cuesta interpretar el manual de servicio, pero se puede. A ver, ¿qué es lo que estás, con la lectura que dice, qué es lo que está haciendo el procedimiento? Ya hemos cargado 3 litros, hemos soltado el tubo de carga. Me dice después, arranque el motor, de arrancar el motor. Está moviendo el aceite.
Estamos en el procedimiento del cambio de aceite. Hemos drenado el aceite, ¿no? Hemos cargado 3 litros de aceite. Ya una vez que hemos cargado los 3 litros de aceite, ¿qué es lo que me dice en el siguiente paso? Me está diciendo que mueva la palanca selectora de qué posición a qué posición. De P a D. Y me dice que debo de hacerlo ¿en qué tiempo? ¿Dónde estamos? A ver. Acá, ¿no? 14. Mientras se pisa el pedal de freno, cambiar la palanca selectora a la posición P a D y cambiar a la posición P, mantener la palanca en cada posición durante 5 segundos. Habíamos indicado que tenemos cuántas posiciones en una palanca de transmisión CVT. Primero tenemos la P, después tenemos R, después tenemos neutro, después tenemos D y después L. Entonces, en cada posición debemos de detenernos 5 segundos. Está en P, 1, 2, 3, 4, 5, después cambiamos a L. 1, 2, 3, 4, 5, después a N. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición D y después lo cambiamos ¿dónde? A la posición P. Ese es un paso importante que debemos de hacer. ¿Para qué haremos ese paso? Perfecto. Para que el aceite comience a subir por el conjunto de válvulas. Sube por el conjunto de válvulas y se está cambiando el aceite nuevamente, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice después? Montar acá está, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Comprobar con el monitor de datos la temperatura del fluido. ¿Cuántos grados? 35 a 45 grados. Parar el motor, elevar el vehículo, desmontar el tapón de drenaje y a continuación drenar el fluido del cárter del aceite de la CVT. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, repetir los pasos del 6 al 18 una vez. Otra vuelta tengo que hacer el mismo procedimiento, del 6 al 18. Ya, del 6 al 18, ¿qué me indica? Nuevamente, debo de montar el tapón de drenaje, desmontar el tapón de rebose, montar el conjunto de carga, montar la manguera del cambiador, presionar completamente la manguera, llenar aproximadamente otra vuelta, ¿cuánto? 3 litros. Lleno otra vuelta 3 litros, desmonto la manguera, realizar este procedimiento para evitar fugas del fluido del CVT, nuevamente levantar el vehículo, arrancar el motor, nuevamente cada 5 segundos, ¿qué debo de hacer? Colocar a la posición P y D y cambiarla a la posición P. Entonces, hacemos nuevamente todo este procedimiento y ¿qué es lo que conseguimos? Una vez que hagamos nuevamente ese procedimiento, apretar el tapón de drenaje al par especificado. Después, ¿qué debo de hacer? Desmontar el tapón de rebose. Montar el conjunto de tubo de carga y el orificio del tapón de rebose. Apretar manualmente el tubo de carga y montar la manguera del cambiador del ATF en el tubo de carga. Presionar completamente la manguera del cambiador del ATF en el tubo de carga hasta que se pare. ¿Qué debo de llenar otra vuelta? 3 litros. ¿Cuántos litros ya hemos llenado? 6, ¿no? Con esto, ¿cuánto sería? Llenar aproximadamente 3 litros del fluido de la CVT. Desmontar la manguera del ATF y el tubo de carga, a continuación montar el tapón de rebose. Realizar este procedimiento rápidamente para evitar fugas del fluido de la CVT. Levantar el vehículo, levantamos nuevamente el vehículo.
Acá está. Levantar el vehículo, arrancar el motor, mientras se pisa el pedal de freno, cambiar la palanca selectora a la posición completa P y D y cambiarla a la posición P. Mantener en cada posición cada cuánto? 5 segundos. Comprobar el monitor de datos, la temperatura de 35 a 45 grados. Elevar el vehículo y desmontar el tapón de rebozo y confirmar que el fluido de la CVT se drene del orificio del tapón de rebozo. Realizar este procedimiento con el vehículo en ralentí. Si el fluido de la CVT no se drena, consultar ajuste y llenar con el fluido de la CVT. Entonces, ¿cómo controlo el nivel? Con el tapón de rebozo. Una vez que haya introducido los otros 3 litros, ¿qué es lo que hago en el siguiente paso? Nuevamente, arranco el motor, ¿no? Arranco el motor. Después, ¿qué tengo que hacer? Colocar en las diferentes posiciones, ¿no? De P hasta D y viceversa. Después, ¿qué tengo que hacer? Verificar la temperatura de la transmisión CVT. He verificado, está dentro del límite. Prácticamente, ¿qué hago? Sacar el tapón de rebozo. Saco el tapón de rebozo y ¿qué tiene que haber? ¿Tendría que salir aceite? Tendría varios casos, no solamente un caso. Un caso tendría que salir el aceite. Otro caso tendría que no salir el aceite. En el caso de que tendría que salir el aceite, ¿qué debería hacer? Está en exceso. Perfecto. Entonces, verifico que comience a comenzar a gotear y en ese momento lo ajusto el tapón de reuso. Ahí verifico el nivel del aceite de la transmisión. Ahora, en el otro caso, sucede que no sale aceite. ¿Qué tendría que hacer? Aumentar. Entonces, fíjense, acá vamos a ver cómo se procede al nivel del aceite. Ajuste, aquí está el ajuste. ¿Qué tengo que hacer para el ajuste? Precauciones. Durante el ajuste del nivel del fluido de la CVT, comprobar para mantener la temperatura del aceite entre 35 y 45. Durante el ajuste del nivel del aceite, comprobar que la velocidad del motor se mantiene a las 500 RPM. Tener cuidado al mirar a través de los orificios, ya que corre el riesgo de que entre el fluido a los ojos. Comprobar la palanca selectora en la posición P y aplicar por completo el freno de estacionamiento. Sigue el mismo procedimiento, fíjense, arrancar el motor, ajustar la temperatura aproximadamente a 40 grados. Nota, el fluido de la CVT se ve afectado por la temperatura, por lo tanto asegúrese de utilizar el equipo Consul. Comprobar temperatura del líquido en la transmisión en monitor de datos durante el ajuste. Mientras se pise el pedal de freno, cambiar la palanca selectora a la posición completa de P a D y cambiar a la posición P nuevamente. Este procedimiento, ¿cada cuánto debemos de hacerlo? Cada 5 segundos. Una vez que ya haya realizado los 5 segundos, debo elevar el vehículo, comprobar que no haya fugas en el fluido de la transmisión CVT. ¿Qué tengo que hacer para ver el nivel? Desmontar el tapón de rebose de la caja del convertidor. Desmonto ese taponcito y montar el tubo de carga, en este caso el tubito que se va a encontrar acá, este tubo, ya que es una herramienta especial de servicio, apretar manualmente y montar la manguera del ATF en el tubo de carga. Debo de montar. ¿Y qué me dice?
Presionar completamente la manguera del cambiador del ATF en el tubo de carga hasta que se pare. Rellenar aproximadamente ¿con cuánto? Medio litro del fluido de la CVT. Desmontar la manguera del ATF del tubo de la carga y comprobar que se haya drenado el fluido de la CVT del tubo de carga. Si no se ha drenado, volver a realizar la carga. Entonces debemos de hacer el procedimiento si es que no sale el fluido de la CVT por el tapón de rebose, ¿no? Realizar este procedimiento con el vehículo en Salento. Cuando el fluido de la CVT comience a gotear, cuando veamos que comienza a gotear, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desmontar el tubo de carga del alojamiento del convertidor, apretar el tapón de rebose al par especificado, no utilizar nunca la junta tórica como precaución nos está dando, y levantar el vehículo y parar el motor. Con eso se ha verificado el nivel del aceite de la transmisión CVT. Fíjense, no es tan sencillo el verificar el nivel. No es tan sencillo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debo de verificar. Vamos a seguir con la exposición. ¿Qué aceite utilizamos en una transmisión CVT? ¿Ya? Normalmente en Nissan se utiliza el aceite NS3 original Nissan. Eso es lo que nos recomienda fábrica. Eso es lo que recomienda fábrica. Ahora, han aparecido si se podría decir, aceites alternativos. Ya podemos utilizar, pero siempre y cuando en su ficha o en las características que indique este aceite, ya, que no es original, indique que es apto para una transmisión Nissan. Si me indica que es apto para una transmisión CVT Nissan, puedes utilizarlo. Si no indica, preferentemente no utilice. ¿Por qué? Porque lo va a arruinar la transmisión CVT. Ahora, ¿cada cuánto debemos de realizar el cambio de la transmisión del aceite en la CVT? Esto es algo importante. En el manual de servicio les había indicado que nos dice cada 100.000 kilómetros. Pero viendo en la topografía de nuestro departamento, de la ciudad de La Paz, ya también podemos hablar Sucre, Potosí, ya que tienen pendientes, los cuales hemos determinado y se ha hecho un estudio, fíjense, de inspeccionar, en el caso del Sentra, de la Pathfinder y del Murano, ya cada 10.000 kilómetros. 10.000, 10.000, 10.000. Y el cambio del aceite de la CVT, ¿cuándo lo hacemos? Cada 40.000 kilómetros. Y para extraer la Qashqai, el J11, el NOT y el Kicks P15, prácticamente cada 20.000 kilómetros inspeccionar, y a los 40.000 kilómetros cambiar el fluido de la CVT. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la tablita en la cual hemos construido, hemos fabricado. Ahora, ya para finalizar, vamos a finalizar unos 10 minutitos más, podría ser Edwin. Por favor, muchas gracias. Al comienzo no me había presentado, no habían visto mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Franz Reinaldo Suxo Hinojosa. ¿Ya? ¿Por qué hablé tanto de Nissan? Es importante saber este dato. ¿Ya? Yo trabajé en Nissan aproximadamente 13 años. Ya hasta el 2022 trabajé 13 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hablo de Nissan? Porque prácticamente después de que salí de la universidad, ¿ya?
directamente me fui a trabajar allá a Nissan. ¿Y cómo ha sido mi vida? Un poquito les voy a comentar esto porque quiero que sepan y vamos a finalizar, ¿no? Así comienza mi carrera después de haber estudiado en la universidad. Ya comienzo trabajando en el área técnica. Muchos piensan, ¿no?, que cuando uno sale a nivel licenciatura va a trabajar en una oficina, ¿no? Y eso un poquito, la cruda realidad te dice lo contrario. Tienes que trabajar en taller. Y en taller tienes que demostrar lo que sabes. Entonces, demostramos lo que sabemos. Acá estamos observando el primer motor que separo allá en Taiyo Motors, en Nissan. Y fíjense, siempre viendo el tema de la seguridad industrial que debemos de llevar, ¿no? Los tapones para los oídos, tengo la bota de seguridad y prácticamente esta es una primera etapa en la cual pasé los 5 años como técnico allá, ¿ya? Y me costó un poquito pasar al área administrativa, demostrando las capacidades que tenemos. Posteriormente pasamos a la sección de capacitación en Nissan, ¿ya? Entonces, en la capacitación prácticamente nos vinieron a visitar los de planta de Japón, los compañeros de Nissan Motor, ¿ya?, de Japón. Acá estamos observando acá esta visita que nos hacen, y gracias a ese esfuerzo que uno coloca dentro de la carrera es de que la empresa me premia con viajes, ¿no? Viajamos a México, conocemos el centro de capacitación allá en México. Estas, por ejemplo, las fotos del 2017. Ya viajamos allá y prácticamente cuando uno sale al exterior se sorprende, ¿no? Y dice, hace una relación entre un taller de su país versus un taller en el exterior. En el exterior totalmente los talleres son prácticamente laboratorios, totalmente limpios. Ya, eso es lo que un poquito quería mostrarles. Y fíjense, el último viaje que hago es a Bogotá, a Colombia, y me capacito en lo que es la Nissan Qashqai. Ya, la Nissan Qashqai que prácticamente es el nuevo modelo que está llegando acá a Bolivia, ¿ya? Y doy un mensaje acá, ¿no? La perseverancia, ¿qué dice? Te llevará al éxito. Un día yo me encontraba ahí donde están ustedes sentados. Un día yo me encuentro ahí, ¿por qué? Porque yo soy, si se podría decir, producto de la Facultad de Tecnología. Un día yo he sido como ustedes estudiante, ahí como los veo ahora ustedes, yo he sido estudiante de acá, de la carrera mecánica automotriz. Y el soñar con conocer el exterior, un poquito parecía lejano, muy lejano parecía. Pero la perseverancia, como les digo, a veces cuando estás en taller, el trato es, o sea, la presión es fuerte. Uno llega a decir, en 2 meses o 3 meses o 4 meses me salgo de la empresa, porque la presión es fatal. Pero la perseverancia, el trabajar duro, el trabajar, quedarse un poquito más horas, el aprender un poquito más, eso te lleva a estos resultados que estamos viendo. Y les voy a mostrar, con esto voy a culminar, les voy a mostrar el centro de capacitación de allá de México, de Nissan, y con eso concluimos, ¿ya? Y vamos a sacar
vamos a sacar una conclusión. Entonces ahí estamos observando el centro de capacitación de Nissan, prácticamente totalmente un laboratorio. Fíjense, totalmente estandarizado. Los japoneses utilizan la metodología de las 5 S, ¿no? Entonces ahí estamos observando yo llego a México el 2013. Ya se me da la oportunidad de viajar a México el 2013. Entonces ahí estamos observando a este modelo, el Nissan Note. Ya me mandan para realizar tomar el curso de este nuevo modelo y posteriormente poderlo difundir a nivel Bolivia. Ese es el centro de capacitación de México, de la Ciudad de México. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con este video? Y con esto voy a finalizar. Cuando uno se propone, cuando uno tiene un objetivo donde va a llegar, se alcanza. Todos se pueden estar en. Si tú te propones viajar, conocer mediante una empresa, pues tienes un objetivo de viaje, ¿no? Soy, ¿cómo les puedo decir? En esta etapa en la cual la carrera está festejando su mes aniversario, soy orgulloso de ser de esta querida carrera. Ya en 2009 yo salgo de acá, me titulo de la carrera automotriz, y hemos demostrado que los licenciados podemos salir al exterior. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado de Pipe, bueno, síntomas relacionados con una caja automática normal o el CVT. En una CVT, ¿Hay alguna relación entre síntomas entre ellos, no? Fíjate, en un primer, bueno, la sintomatología, digamos, de una transmisión CVT, te voy a comentar a inicios, por ejemplo, cuando hemos tenido problemas en 2014, hemos comenzado a tener con el problema de jaloneo. ¿Ya? Este jaloneo se produce más o menos a eso de 1500 RPMs a 2000 RPMs, y cuando el tacómetro sube de 3500 a 4500 RPMs. En ese momento está manejando el cliente y sienta un jaloneo. Entonces ese jaloneo prácticamente es producto de las electroválvulas, un estado negativo de las electroválvulas. Por eso en Nissan, por ejemplo, nosotros no podíamos revisar las electroválvulas. Se debería de prácticamente garantizar al cliente el funcionamiento del vehículo. Entonces de fábrica nos dicen como tiene garantía el vehículo, y según el manual de servicio en las especificaciones nos indica que debes de cambiar todo el conjunto de electroválvulas. O en algún caso, al comienzo del 2014, por ejemplo, cuando no se permitía cambiar el conjunto de las válvulas, prácticamente nos indicaban que debemos de cambiar todo el conjunto de la transmisión CVT. Ahora, los problemas, los DTCs que salen, por eso es amplio hablar de una transmisión CVT. En este momento no hemos hablado de los DTCs que salen por el tema del tiempo, no hemos podido hablar.
Pues tal vez más adelante se podría organizar un curso, ahí tal vez les podría comentar, porque salen varios DTCs y en uno de ellos nos indica claramente, hasta incluso les voy a comentar esto, cuando ustedes cambien una transmisión CBT nueva, les va a llegar, digamos, les llega como repuesto nuevo. Han determinado que esa transmisión se ha arruinado, la polea y la banda no sirven de la transmisión CBT. Entonces ustedes piden una nueva transmisión. Piden esa transmisión, les va a llegar la transmisión. Lo van a montar, lo montan, ¿funcionará? ¿Perdón? A ver. Vamos. ¿Qué dijiste? Hay que reprogramar el cerebro para que se conozca. Reprogramar ¿cuál cerebro? El TMS. TCM. TCM. Lo que hay que hacer es, hay que hacer un aprendizaje de las electroválvulas hacia la TSM. En el momento de que tú cambias la transmisión CBT. Entonces son varios, el tema de hablar de la transmisión CBT es prácticamente un curso. Lo he tratado de resumir en estas 2 horas. Esperemos que más adelante podamos hacer ese curso, se podría hacer tranquilamente. Bueno, si es que no hay alguna otra pregunta, con esto me despido. Agradecerles por su atención. Muchas gracias.